Vamos a comenzar hoy la segunda de las charlas sobre actos procesales y la versión electrónica de los actos procesales o el aspecto electrónico de los actos procesales. Tenemos hoy a Manuel Maimone. Manuel es auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial 19 de La Plata, es ayudante de la materia de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, y nos va a hablar también desde su experiencia y de la versión de alguien que prácticamente es nativo de audiencias electrónicas o de actos procesales electrónicos, porque es más el tiempo que van a tener aplicando estas tecnologías y estas versiones que el tiempo que pasaron en la versión anterior, a diferencia de los que tienen mi edad. Así que él nos va a dar su visión sobre las audiencias, el acto procesal de audiencias y la versión electrónica de estos actos procesales. Así que te escuchamos, Manuel. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a las autoridades del colegio, a vos, Pablo, por la posibilidad de esta charla. Y a ver, para que sea más ameno, voy a compartir un PowerPoint. ¿Se ve? Perfectamente. Excelente. Bien, como dijo Pablo en la introducción de esta presentación, el tema que nos convoca hoy son las audiencias videograbadas o remotas, y la estructura de la charla va a estar abocada o dividida en tres partes. La primera vamos a intentar de analizar lo que he titulado, por así decirlo, la audiencia tradicional. La segunda es la audiencia que surge en el marco del plan de oralidad, que se proyectó con el Ministerio de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, para así desembocar y analizar las audiencias remotas o virtuales. La estructura de la charla, en realidad la idea de por qué analizar estos tres tipos de audiencia es porque en la actualidad los tres conviven. No es que uno ha desaparecido, sino que los tres conviven y es dable, tal vez para hacerlo de manera abarcativa, analizar las tres posibilidades que hoy en día tenemos. La audiencia tradicional. Lo primero que tenemos que decir en relación a este tipo de audiencia es que a raíz de ello, a raíz de este título, podemos acaparar varios tipos de audiencias que surgen en un proceso. Tenemos, por así decirlo, audiencias conciliatorias, audiencias en las cuales se van a producir pruebas, ya sea producción de posiciones, testimoniales. Tenemos audiencias en las cuales se van a sortear síndicos. Tenemos distintos tipos de audiencias. Y a raíz de ello, a raíz del tipo de audiencia que se trate, van a ser los sujetos que concurran a ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos una audiencia conciliatoria, van a concurrir las partes o sus apoderados. Si tenemos una audiencia testimonial, obviamente van a concurrir testigos, absolución de posiciones de las partes y demás. Ahora bien, como pueden ver en la filmina, hay un interrogante acerca de el juez o la jueza, qué rol tiene o cuál es su papel en las audiencias. Y para ello, en primer lugar, lo que tenemos que analizar es el marco normativo que nos da el Código Procesal Civil y Comercial. Analizando estos artículos, podemos concluir que la presencia del magistrado o de la magistrada en las audiencias no es obligatoria. Del 34, inciso primero, vemos que dice que la presencia del juez va a ser obligatorio cuando las partes así lo soliciten con una antelación de 2 días, frase que se repite en el 125, inciso segundo, y en el artículo 440, que es el de la prueba testimonial, vemos textualmente que el código autoriza la delegación para que se tome a cabo esta audiencia. ¿Cuáles son las consecuencias que trae aparejado, o en la práctica que ha traído aparejado esta regulación, más que nada en la praxis judicial?
podemos definir o caracterizar este tipo de audiencia de dos maneras. Podemos decir, en primer lugar, que la audiencia tradicional se da en un marco de un sistema escriturario, es decir, las declaraciones de los testigos van a estar transcritas en un acta, y después, por esta normativa que faculta la intervención del juez o de la jueza en la audiencia, en la práctica se ha dado una constante delegación, ya sea en un funcionario o una funcionaria, o si no, en algún empleado administrativo que en la praxis ha tenido el nombre de audiencista. Para entender por qué se adopta esta práctica en el proceso, tenemos que entender cuáles son los principios que lo gobiernan y de la manera en la que es pensada el proceso en el sistema judicial actual. Como ustedes saben, el proceso está guiado por distintos principios, los cuales el número e importancia variarán, depende del autor que tomen, pero hay un acuerdo bastante firme en todos los autores, que uno de sus grandes principios resulta ser el dispositivo. El principio dispositivo se ha entendido como es que a las partes les compete, o sea, se entiende que en el proceso civil se van a discutir derechos que son exclusivamente individuales y que por ende no existe un interés público en esta discusión. Esta discusión, a las únicas partes que les interesan son a los sujetos que concurren y no así al órgano judicial. ¿Qué ha traído como consecuencia a través del principio dispositivo? Como ustedes ya saben, hay una triple caracterización o una triple consecuencia, que es que a las partes les compete la aportación de los hechos, la aportación de la prueba y la disponibilidad del derecho. Es decir, las partes pueden iniciar y pueden concluir el juicio, disponer de su derecho en el momento que ellas consideren. Ahora bien, ¿qué alcance se ha dado en un principio, en un comienzo al principio dispositivo? Se ha entendido que como en este marco, en este proceso civil, a diferencia de otros, se discuten derechos inminentemente subjetivos individuales, al Estado o al juez no le interesa el desenvolvimiento de ese proceso y por ende el impulso procesal le compete a las partes. Las partes son dueñas de este proceso y se ha entendido o se ha adoptado una conducta de dejar hacer a las partes lo que le plazca en cuanto a el impulso procesal. En este sentido encontramos un expediente que va a estar en letra todo el tiempo que las partes disponga. El juez no va a adoptar medidas de oficio, no va a tener una agenda con distintas programaciones para hacer avanzar la causa, no va a hacer uso de las distintas normativas que el Código Procesal le provee para poder avanzar en el proceso, y así las partes van a ser dueñas y van a decir cuánto dura el proceso y en qué momento se mueve o no. A raíz de este marco procesal o esta manera de entender el proceso, es que podemos entender o empezar a comprender cómo es o cómo son las características de la audiencia. Como dijimos, la audiencia en la práctica es delegada por el juez o la jueza a cargo de la causa. Esto tiene como consecuencia, en primer lugar, que las partes no se concreta el principio de mediación, que es el principio por el cual el juez o la jueza que es llamada a decidir tiene contacto personal con las partes y con la prueba. Todo esto también en un marco de informalidad, porque como ustedes saben, o los que han tenido posibilidad de ejercerlo en la práctica, en el acta suele surgir que el juez participó de la audiencia y la dirigió, cuando todos saben que esto no ha sido así. El objetivo de la audiencia en este marco es elaborar un acta, es realizar un mero acta, y todos los sujetos ponen atención en cómo va a quedar redactado el acta. Se pierde totalmente la posibilidad de
atender a otras circunstancias tales como el lenguaje no verbal de los testigos, qué está diciendo o no. Acá la atención va a versar sobre lo que queda almacenado en el acta, dado que al fin y al cabo es sobre o es la prueba que va a utilizar el juez o la jueza a la hora de sentenciar. También, ¿qué ha sucedido en la práctica? Las audiencias primero cuentan con un grado de inasistencia, un porcentaje muy alto. Los datos relevan que más o menos un 50% de inasistencia surge y no se hace uso de herramientas tales como la caducidad o no hay incentivos para que se cumpla en tiempo y forma las pruebas que se van a desembocar en la audiencia, ya sea testimonial o de absolución de posiciones. Entonces esto hace que se prolongue constantemente la prueba y se fijen constantemente esas audiencias. El proceso así se esteriliza, es decir, no se utiliza una herramienta como es la audiencia que nos permite a nosotros, o por lo menos a los jueces y a las juezas, concentrar un montón de actos procesales y termina siendo, como se dijo, se va solo a hacer un acta y no realmente a que el juez pueda tener un contacto con las partes y con la prueba que va a ser de gran utilidad a la hora de decidir. ¿Qué consecuencias trajo esto? Trajo que se haga que desemboquemos en un proceso vetusto, formal, largo, en el cual el órgano judicial no tiene control de los plazos y de la duración del proceso. Y a raíz de esta circunstancia, y también, como vamos a ver ahora, de la posibilidad de contar con nuevas herramientas, se empezó a elaborar un cambio de paradigma. Esto se fue titulando o se fue caracterizando como la publicización del derecho civil. ¿Qué es este cambio de paradigma o qué es lo que se empieza a decir? En un primer lugar, dentro de la concepción tradicional que concibe al proceso civil como un lugar donde se disputan derechos meramente individuales, se empieza a decir que a la par de estos derechos también hay algunos que exceden el mero interés individual. Y por ende requieren, si se quiere, una atención mayor por parte del Poder Judicial. Pero luego se da un paso más y se dice, o se empieza a pensar, que la actividad jurisdiccional, entendida como la función de dirimir conflictos, en sí misma es una función pública, tiene un interés público. Al Estado le interesa o le tiene que interesar que el proceso se desenvuelva de tal manera que posibilite dictar una sentencia justa. Y el concepto de sentencia justa hay que entenderlo en cierta parte, como lo ha dicho la Suprema Corte, que tiene que ser una decisión derivada de los hechos comprobados de la causa y del derecho aplicable, de los hechos comprobados de la causa y del derecho aplicable, pero a la vez tiene que ser en un plazo razonable. Se empieza a decir que el acceso a la justicia no implica el mero ingreso, sino el tránsito en un plazo que sea posible desenvolverse en un tiempo prudencial. Autores tales como Moreno empiezan a decir que el proceso tiene que dejar de entenderse, haciendo una analogía, como un hotel, por así decirlo, en el cual las partes llegan y se quedan el tiempo que quieren, para conseguirlo como una especie de hospital. Venís, te curás y te vas. Entonces se empieza a decir que al Estado le tiene que importar la forma o el modo de resolver esta actividad jurisdiccional. Y ello también, por otro motivo, es porque dicho accionar implica el uso de recursos públicos. Y acá se empieza a trabajar la idea de que los recursos públicos que se utilizan en el Poder Judicial son limitados. ¿Qué es lo que se quiere decir? Un juez o una jueza no puede tomar 20 audiencias diarias, no puede dictar 1000 proveídos, no puede dictar 100, 200 sentencias al mes. Entonces, cuando se le está dedicando la atención a un determinado expediente, un determinado caso, no se le está pudiendo dedicar a otro. Es decir, cuando un justiciable
tiene la atención del juez para resolver el caso, indirectamente se lo está quitando a otro. Por ende, el modo que se utiliza el tiempo judicial o el tiempo del proceso tiene que ser elaborado de tal manera que permita lograr una mayor eficiencia para todo el sistema de justicia. Y en ese sentido se empieza a utilizar o se empiezan a adoptar ideas que comprobadas en otros países, como el Case Flow Management, es decir, la gestión de flujo de casos de Estados Unidos. Se empieza a tomar ideas propias de la oralidad del Código Austríaco de principios del siglo XX, y se empieza a concebir al juez como el director del proceso. Es decir, bajo esta nueva concepción, el juez tiene que recuperar el control del proceso y tiene que ser quien tenga a cargo el impulso del mismo. Esto no quiere decir que se lo prive a las partes, sino que él tiene que encargarse de vigilar o de procurar que el proceso se diligencie de la mejor y de la manera más eficaz posible, junto con las partes, como lo vamos a ver ahora. Es decir, se empieza a concebir el proceso desde una manera, se empieza a cooperar entre las distintas partes, el juez, el actor y el demandado. Este cambio de idea, o este cambio de pensar la judicatura, va acompañado de un proceso de modernización. ¿Qué quiere decir esto? O de informatización. A raíz de estas discusiones que se empiezan a dar, empiezan a surgir distintas herramientas informáticas que permiten gestionar distinto el proceso judicial. En un primer momento nosotros encontramos la resolución de la Suprema Corte de la 1904, que se dictó el 1 de agosto de 2012, que inicia una prueba piloto en la cual se posibilita 4 juzgados, el juzgado 1, el juzgado 5 y el juzgado 14 de La Plata y el juzgado de Azul con asiento en Olavarría, a realizar una grabación, a grabar la audiencia de prueba. Esta grabación se va a hacer a través del sistema Cícero, que es un sistema que permite grabar las declaraciones tanto de las partes como de los testigos y de los jueces intervinientes con una calidad de audio aceptable, con una calidad de iluminación aceptable, y sobre todo permite garantizar la seguridad del documento que surja a raíz de esa grabación, una cuestión que ha sido debatida. Como ustedes pueden imaginar, la gran cuestión en esto era si se podía adulterar. ¿Y cómo es que opera este sistema? Una vez concluida la grabación, el funcionario a cargo, porque como vamos a ver, el juez o la jueza está acompañado, ya sea el secretario o el auxiliar letrado, firma digitalmente el acta y esto encripta todo el documento, lo cual imposibilita su adulteración. Esto pasa a formar parte del servidor del Poder Judicial y a la vez, como un aditivo o sumando un mecanismo más de seguridad, dicha audiencia se traslada en un DVD que va a quedar en la causa, por lo cual, para adulterarlo, no solo se tendría que ingresar en el servidor del juicio, además se tendría que ingresar en el servidor del Poder Judicial y además tendríamos la constancia en un DVD de la audiencia. ¿Qué es lo importante en relación a esta resolución? Que acá la Suprema Corte empieza a dar paulatinos pasos que van a terminar desembocando en una nueva forma de gestionar el proceso judicial. ¿Cuáles son los objetivos que marca en relación a esta nueva forma de grabar las audiencias y demás? Prácticamente son 2 y los va a ir repitiendo en todas las acordadas que fue sacando. El primero los objetivos es mejorar el servicio de justicia, pero en base a 2 objetivos muy claros. La reducción de la duración del proceso, posibilitando el control. Y el otro es el aumento de la calidad de la decisión judicial a través de la concreción del principio de inmediación. ¿Y cómo es que hace esto?
dos mecanismos. Primero, en el artículo 1 de esta resolución se invita o se dice que se tiene que, cuando se realice esta prueba, se tiene que concentrar la totalidad de la prueba oral. Y después, para utilizar este sistema, tiene que ser requisito inamovible la presencia del juez o de la jueza junto con el auxiliar letrado o con el secretario. Esto, esta nueva forma de tomar las audiencias, básicamente lo que viene es a combatir esta costumbre judicial de delegación que nosotros hemos dicho, o se ha mencionado recién. Después, como se puede ver en la próxima resolución, en un plazo menor, con los resultados que tenía, la Corte dicta la resolución 3683 del 2012, en la cual hace extensiva la invitación a todos los juzgados de La Plata a adherirse a esta nueva forma de tomar la prueba oral. Y luego de 4 años de experiencia y de relevamiento de datos y demás, ya la Corte toma otra tonalidad y junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que realiza un convenio de actuación, dicta esta resolución, la 2761, el 23 de diciembre de 2016, y oficializa este plan de generalización de oralidad e invita a todos los jueces de la provincia a adherirse a esta forma de tomar las pruebas con los requisitos que antes mencionamos. Lo cual se concluye con esta última resolución, que tal vez es la más importante a mi modo de ver, que es la 2465 del 2019, que es un protocolo de actuación que intenta unificar la forma en las cuales se va a desenvolver la audiencia. Con esta explicación podemos ahora pasar a la segunda etapa, que es analizar cómo es la audiencia en esta nueva concepción del proceso. ¿Por qué? Porque a raíz de estas resoluciones, lo que se ha instaurado, si se quiere, es el proceso por audiencias. Hay una discusión en torno a este término, dado que se dice que el proceso por audiencias es el cual en el que se produce la totalidad de la prueba en una audiencia, y esto es un mito porque los escritos postulatorios lo vamos a encontrar de manera escrita al principio, y con la prueba documental que no va a ser necesaria ingresarla en la audiencia y demás, pero bueno, lo cierto es que se instaura el proceso por audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Ahora el proceso se va a estructurar en a partir de la etapa probatoria, se va a estructurar en 3 etapas bien marcadas que van a tener como acto fundamental la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa. La audiencia preliminar. Acá lo que dice el protocolo, después obviamente hay que indagar cómo se cumple concretamente en la realidad, es que una vez trabada la litis, el juez o la jueza dentro de los 10 días va a llamar a las partes, va a convocar a las partes a celebrar una audiencia preliminar. ¿Qué es lo que se va a hacer en esta audiencia preliminar? Y acá empieza tal vez, o vamos a empezar a apreciar el jugo que se le saca a la audiencia como acto procesal en este marco. Nosotros dijimos que en las restantes modalidades de la audiencia, la finalidad de la audiencia era realizar un mero acto, y se esterilizaba, por así decirlo, la cantidad de posibilidades que nos otorga. En un primer lugar, lo que se va a hacer en esta audiencia preliminar es invitar a las partes a realizar una conciliación. Y acá resulta tal vez interesante reflexionar sobre la pregunta que surgió en la charla anterior, que fue la que dio Diego Martínez en relación a la mediación, en la cual se preguntaba si no era medio inquisitiva la actitud del juez de volver a invitar a las partes a una conciliación cuando seguramente ellas habían tenido un contacto extrajudicial y habían tenido un contacto en la mediación. Lo cierto es que más allá de que a veces en la mediación no concurren o se cierran por falta de comparecencia, hay que entender lo siguiente. A medida de que el proceso avanza, se va empezando a contar con mayor información, lo cual
cambia la circunstancia de la causa y es dable que el juez haga uso de las facultades que le provee el 36 inciso 4 en busca de lograr una solución alternativa o una forma distinta de componer el litigio. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de la mediación, nosotros a la audiencia preliminar vamos a llegar con los escritos postulatorios en los cuales ya vamos a tener concretamente las pretensiones tanto de la parte actora como de la parte demandada, vamos a tener acompañada la prueba documental de ambas partes y vamos a tener ofrecida la restante prueba. Y como van a ver en la práctica, muchos jueces y juezas en uso de sus facultades instructorias u ordenatorias, empiezan a solicitar en el primer despacho que se acompañe la causa penal o se requiere la causa penal o las historias clínicas. ¿Para qué es esto? Es para llegar a esta audiencia con una mayor cantidad de elementos que permita trabajarlo mejor. La causa se empieza a trabajar de distinta manera. Entonces, si en el mejor de los casos se llega a la audiencia preliminar con una causa penal, tal vez contamos con una pericia accidentológica, tal vez contamos con las historias clínicas, con determinados elementos que hacen a las partes definir distintas cuestiones y empezar a prever la suerte de su litigio. Entonces, en un primer momento se va a invitar a una conciliación y es importante entender que el magistrado o la magistrada invita a una conciliación. Bajo ningún punto de vista lo va a hacer de manera coactiva o va a ser inquisitivo en el sentido de insistir cuando manifiestamente las partes no lo quieren. Eso no se llama conciliación, hay que encontrarle otro nombre, pero acá lo que prevé el protocolo es invitar a las partes a conciliar. Si esa posibilidad se frustra, pasamos a un segundo paso, que es ya involucrarnos con la etapa, si se quiere, posterior. Si existen hechos controvertidos, pero no se necesita material probatorio, es decir, si es una cuestión de puro derecho, así se va a dictar la causa y se ahorra la apertura a prueba, se pasa para el dictado de sentencia. En cambio, si necesitamos realizar prueba, se va a proceder a la apertura de la misma. Se van a definir los hechos controvertidos y acá el protocolo dice una cuestión muy importante, que es que el juez y la jueza va a establecer si va a aplicar el instituto de la carga dinámica. Y acá hay que ser muy finos porque, como ustedes saben, ahí está citado el artículo del Código Civil, el artículo 1735 faculta al juez a que coloque en la parte que en mejores condiciones esté para aprobar la carga de la misma. Y esto hay que diferenciarlo con el principio de colaboración, que muchas veces en la práctica se suelen asimilar, pero tienen consecuencias distintas. ¿Qué es lo que quiero decir? Si el juez hace uso de la carga dinámica de la prueba, como ustedes saben, es un instituto de excepción que, como dijimos, invierte la carga de la prueba, como regla el que alega un hecho, bueno, básicamente con distintos detalles, es el que tiene que probar. En casos de excepción en los que una parte, ya sea por cuestiones económicas, por conocimientos personales o por cuestiones, si se quiere, de cómo se desenvolvieron los actos, se encuentra en mejor posibilidad de probar, el juez puede imponerle invertir la carga de la prueba y sea esa parte quien tenga que probar la determinada circunstancia alegada. Como dijimos, son institutos de excepción y son institutos que operan en caso de orfandad probatoria, es decir, si se transcurrió una causa, se transcurrió un expediente y se llega a una sentencia y no se sabe cómo transcurrió los hechos, cómo fue que se desenvolvieron los hechos, como ustedes saben, el juez está obligado a dictar una sentencia. Y acá cobran importancia estos institutos. Entonces, ¿qué quiero decir? Imagínense ustedes en un caso de mala praxis, en el cual los hechos transcurrieron en un quirófano.
es muy distinto por el principio de colaboración exigirle al médico que colabore a que pruebe determinada circunstancia. ¿Por qué? Porque en caso de que esa circunstancia exigida no se pruebe, si el médico, pongo el ejemplo del médico, ¿no? Pero si la parte demandada cooperó, colaboró con todas las actitudes que tenía a su alcance para poder, si se quiere, dirimir esta duda, por el principio de colaboración no se va a constituir una presunción en los términos del artículo 163, inciso quinto, y se va, si se quiere, a rechazar la pretensión. En cambio, si lo que nosotros estamos hablando es la carga dinámica de la prueba, se invirtió la carga y el demandado, en este ejemplo que estábamos dando, el médico, tenía que probarlo, tenía que probar que no era su responsabilidad. Por ende, si no probó dicha circunstancia, va a pesar sobre él esa orfandad probatoria y se va a hacer lugar a la demanda. Entonces, hay que tener bien en claro estos dos institutos. El Código Civil no determina cuándo el juez va a decidir esta cuestión. Hay coincidencia en la doctrina y en la jurisprudencia, por así decirlo, en que tiene que ser con la mayor rapidez posible, lo tiene que decir el juez o la jueza, y se tiene que dar, si así lo va a fallar, se tiene que dar posibilidad de que ofrezca prueba a fin de poder probar estas circunstancias. Entonces, según el protocolo, este sería el momento para que el juez o la jueza decida si va a hacer uso de este instituto. Si lo hace en un momento posterior, por ejemplo la sentencia, podríamos encontrarnos ante una afectación al derecho de defensa. Es decir, transcurrí todo un proceso, yo me manejé con las reglas del Código Procesal y en la sentencia me entero que la carga, que la orfandad probatoria, es decir, que el onus probandi va a pesar sobre mí y sobre mí van a caer las consecuencias de esta sentencia. Entonces, recapitulando, este es el momento en el cual el juez tiene que hacer uso de esta facultad. Después va a proveer la prueba. Como ustedes saben, con todos los principios establecidos en el artículo 362, es decir, tiene que ser prueba que verse sobre hechos controvertidos, tiene que ser pertinente y demás. Y acá es donde empieza a concebirse esta forma o el proceso de forma distinta. El protocolo dice que se va a elaborar un riguroso plan de trabajo. ¿Qué es esto que se quiere decir? A través de la audiencia, el juez y la jueza va a proveer, obviamente, la prueba y se va a charlar, se va a acordar cómo se va a producir esa prueba. Se va a acordar en qué plazo se va a producir y se va a acordar qué sujeto del proceso va a tener a cargo de esa producción. ¿Y por qué digo qué sujeto? Porque acá vamos a ver cómo el órgano judicial empieza a cooperar en la producción de la prueba de manera activa. Entonces, se va a recordar los institutos, las consecuencias de la caducidad, la consecuencia de no obrar diligentemente la producción de la prueba y, como se dijo, se va a hacer un plan riguroso que va a tener consecuencias en caso de no llevarse a cabo. Además, en esta audiencia se va a escuchar a las partes y esto es muy importante porque acá se materializa el derecho a ser oído que está previsto en la Convención Internacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, que dice que toda persona tiene derecho a ser oído en un proceso judicial. Como decíamos, en la modalidad de las audiencias que se tomaban tradicionalmente, tal vez transcurrió un proceso y la persona, las distintas personas, tanto el actor como el demandado, no tenían contacto con el sujeto que iba a decidir la controversia. Y esto no es una cuestión menor, porque la audiencia en sí, como dijimos, tiene muchas funciones. Y una muy importante es humanizar el proceso, por así decirlo. Y acá se le tiene que dar el lugar a escuchar a las partes, a que realicen sus inquietudes y sobre todo a materializar lo que hoy en día se está debatiendo, que es el tema del lenguaje claro. ¿Qué quiero decir con esto? Como ustedes saben, el lenguaje es poder. En este sentido, si una persona me entiende o no,
va a poder estar incluida y participar de una charla, y si no me entiende va a estar excluida y va a estar y no va a poder realizar sus inquietudes. Y esto lo vemos en la diaria muchas veces en los distintos tribunales. Las partes salen de una audiencia, intervienen los jueces, intervienen los abogados y salen y no entendieron qué pasó. Es importante que el magistrado o la magistrada a cargo de llevar a cabo esta audiencia se tome el momento para escuchar a ambas partes y les explique cómo se va a desarrollar el proceso y, sobre todo, escuchar las distintas inquietudes que tienen. Acá se va a determinar también el plazo por el que se va a abrir la apertura a prueba. Y acá hay que hacer una salvedad. El artículo 365, como ustedes saben, del proceso ordinario, dice que la apertura a prueba va a ser por 40 días. En el plan de oralidad se propone ampliar este plazo, el cual no va a poder superar un máximo de 90 días. ¿Y por qué es esto? Porque, como se dijo, la importancia de esta manera de gestionar los procesos es que se va a hacer hincapié en el cumplimiento de los plazos procesales. Entonces, no tiene sentido que nosotros abramos un proceso a prueba por el término de 40 días cuando sabemos que materialmente no lo vamos a poder cumplir. Entonces, ¿qué se dice? Pongamos un plazo más amplio, pero que sea materializable. Esto le da seriedad al proceso y se hace saber, como se dice a todos los sujetos, que ya se puede saber cuándo va a finalizar. El último punto es el tema de la grabación. La audiencia preliminar, según todas estas resoluciones que fuimos mencionando, no tiene la obligación de ser grabada, no se graba por el sistema Cícero. Y esto, a mi modo de ver personalmente, no es muy conveniente. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente el sistema Cícero tiene una capacidad de almacenamiento determinada y no se ha querido, si se quiere, sobresaturar lo demás. Pero como en cierto punto somos hijos del rigor, en la práctica muchas veces nos encontramos con audiencias preliminares que no son precedidas por los magistrados y las magistradas, sino que se vuelve a suscitar el fenómeno de la audiencia tradicional. Se delegan en un funcionario o, si se quiere, en otro sujeto, perdiendo obviamente todas estas cualidades que nosotros venimos viendo, el principio de la mediación, el materializar el derecho a ser oído, escuchar a las partes y demás. Y otra segunda cuestión es que la grabación, sobre todo del provimiento a prueba, es una garantía para las partes, sobre todo por si se le desestima alguna prueba que haya solicitado. Así va a poder tener si se quiere, algún registro más fidedigno y sobre todo argumentado de por qué se tomó esa decisión para hacerlo valer en la alzada en el momento del replanteamiento de prueba. Obviamente hay que aclarar que si estamos en una instancia de conciliación, no se tiene que grabar porque todo queda en un marco de, si se quiere, de confidencialidad o no tiene que grabarse. Así lo estipula el protocolo. Concluida la audiencia preliminar, pasamos a la segunda etapa, que es la preparación de la vista de causa. Como dijimos, si se abrió a prueba el proceso, se elaboró un plan riguroso de trabajo en el cual las partes van a saber qué actitudes van a tener que tomar para llegar a la vista de causa con la prueba, ya sea producida o en condiciones de producirse. El objetivo principal de esta etapa intermedia es llegar a la vista de causa con, si se quiere, la totalidad de la prueba producida y que quede pendiente la prueba oral, es decir, la testimonial y la absolución de posiciones. Acá el juzgado tiene como tarea esencial colaborar o realizar todas las posibilidades a su alcance para producir la prueba pericial y la informativa. ¿Por qué digo la informativa? Porque, como mencioné, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires está en un proceso, se ha enmarcado en un proceso hace algunos años, de una especie de informatización, de digitalización. Entonces, paulatinamente, distintos organismos se han generado comunicaciones electrónicas con distintos organismos. Y muchos de ellos van a ser organismos a los cuales se les va a requerir o a los cuales va a estar destinado los oficios que se tengan que librar.
Si se tiene estas comunicaciones, el juzgado de oficio por secretaría tiene que elaborar estos oficios y así materializar la prueba informativa. Pero la mayor tarea del juzgado va a estar en poder trabajar la prueba pericial de tal manera que llegue producida a la vista de causa. Entonces, primero como regla se va, por una cuestión ustedes saben de tiempos y de plazos, si bien las acordadas dicen que la regla va a ser nombrar un perito de la asesoría pericial, los hechos marcan que se usan los peritos de lista porque la asesoría pericial está colapsada. Entonces, atendiéndonos a la regla, si se va a desinsacular un perito de lista, el juzgado, una vez concluida la audiencia preliminar, va a tener que librar los oficios a fin de solicitarle que se desinsaculen los peritos. Una vez definidos, se va a tener que librar cédula y seguir constantemente todos los pasos, comunicarse telefónicamente, y acá es muy importante, es una tarea extremadamente importante, que el juzgado, una vez que el perito, que ya se sabe quién es el perito concurra, como dice el código del juzgado, a asumir el cargo y se tenga una audiencia o se tenga, si se quiere, un contacto personalmente con el perito. ¿Qué se va a hacer en esta charla, si se quiere? Distintas cuestiones. Se va a charlar las circunstancias fácticas de la causa, se le va a explicar el porqué de su requerimiento, por qué fue desinsaculado, se le va a proveer de toda la documentación y de todos los materiales que requiera para hacer la pericia. Hoy en día hay muchísima mayor facilidad con el tema de la digitalización. Se va a definir, si solicita el anticipo de gastos, en ese momento se va a definir la procedencia o no. Si se hace lugar a ese pedido, se va a intimar a las partes por secretaría y se va a pedir que si tiene que tener una entrevista con los mismos, en ese momento va a tener que definir el día y se va a pautar la fecha en la que va a presentar la pericia, que tiene que ser, en lo ideal, 15 días antes de la audiencia de vista de causa. ¿Por qué digo que este es un acto importante? Porque como vamos a ver, este nuevo modo de gestionar el proceso se da en el marco de las normas que prevé el Código Procesal Civil y Comercial. No es que para hacer esta nueva forma de gestionar el proceso se tuvo que cambiar la legislación vigente, sino utilizando distintas normas como son el 36 inciso cuarto para hacer una conciliación, el 487 en la apertura a prueba en el proceso sumario y demás cuestiones. Se elaboró este modo de gestionar el proceso y la mayor virtud es que logra que los distintos operadores, los abogados y las abogadas, los jueces y el personal del juzgado y los auxiliares como el perito comprendan la seriedad del proceso judicial. Y la experiencia, por lo menos personal mía, indica que los peritos, cuando se tiene esta reunión y se puede charlar acerca del proceso y se le hace saber la importancia que tiene su dictamen a los fines de dirimir el conflicto, asumen una posición muchísimo más comprometida y cumplen satisfactoriamente lo que se les requiere. Y a la vez, como dijimos en esta última etapa, va a estar la tarea de los abogados, que prácticamente va a ser realizar todas aquellas diligencias para que se llegue a la audiencia de vista de causa con los testigos o la absolución de posiciones. Respecto a la absolución de posiciones, hay que tener en cuenta que si las partes participaron de la audiencia preliminar, van a quedar notificadas en ese momento. Circunstancia que es importante dejarlo en el acta. Entonces ahí no van a tener que librar cédulas, si intervienen por apoderado van a tener que hacerlo. Y luego también se efectiviza, si se quiere, el principio de instrumentalidad de la forma y se permite a los abogados, se adoptan distintas modalidades que han sido prácticas, que han traído buenos resultados, que para evitar tal vez el libramiento de cédulas, que ustedes saben que a las personas les llega una cédula con una situación de un juzgado y no saben por qué, no entienden y hasta se asustan, se permite facilitar ciertas circunstancias, por ejemplo, como que los abogados y las abogadas acompañen un escrito con los testigos si los conocen con la firma, que se notifican de la audiencia. Si no tienen que hacerlo, van a tener que librar cédula,
pero lo importante acá es que adopten una actitud diligente a la hora de producir la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque si no, como se advirtió en la audiencia preliminar, se va a hacer uso o se va a aplicar lo que dispone el Código Procesal en materia de caducidad y si no, de negligencia. Acá no se va a poder inconscientemente pensar que se cuenta con la posibilidad de solicitar una audiencia supletoria indefinidamente como se da en el marco de la audiencia tradicional, en el cual la práctica indica que a raíz de del grado de inasistencia que hay, se fijan indefinidamente varias audiencias. Acá todos los esfuerzos tienen que estar dirigidos a que después de la vista de causa toda la prueba esté producida. Bien, y así llegamos a la última parte de esta etapa en el marco de este proceso de oralidad o de proceso por audiencias, que es la vista de causa. ¿Qué es lo que se va a hacer en la vista de causa? En primer lugar, se va a intentar nuevamente una conciliación. ¿Y por qué? Por las mismas cuestiones que se dijo para la audiencia preliminar. En todo este periodo se empezó a contar con nuevos elementos que es dable a veces que las partes que hagan que las partes quieran conciliar. Por ejemplo, y ahí la filmina dice IPP, prueba pericial mecánica. Si se llega a la audiencia de vista de causa con la prueba pericial mecánica, tal vez las partes ya saben la suerte del litigio, ya saben cómo va a hacerlo. Si se llega con la prueba pericial médica y las distintas explicaciones y demás, ya se sabe el grado de incapacidad, ya se sabe qué cuestión está definida. Entonces se tiene elementos o se tiene muchísima mayor certeza, lo cual hace que se hayan cambiado los elementos fácticos, la plataforma fáctica que teníamos en la audiencia preliminar, y que ameriten a que el juez o la jueza, haciendo uso de la facultad prevista en el 36, inciso 4, invite a las partes a realizar una nueva conciliación. Una cuestión más, también en materia de gestión y de reducir plazos, respecto de los accidentes de tránsito, que es una materia o es un fenómeno que acapara gran parte de los juicios en materia civil, es la actitud que han determinado distintos magistrados o magistradas de solicitar en el primer despacho las causas penales. ¿Por qué? Porque difícilmente un perito ingeniero mecánico va a poder realizar la pericia mecánica si no tiene elementos sobre los cuales hacerla. Y muchas veces la práctica indica que cuando asumen el cargo, solicitan, previo a realizar su dictamen, que se solicite la causa penal. En cambio, si nosotros llegamos a la preliminar con la IPP ya en nuestro poder, IPP si ya está concluida o con las copias en caso de que siga su curso, vamos a poder avanzar de manera mucho más eficaz y más rápido. Y acá se materializa lo que vimos en las otras acordadas. Se va a tomar la prueba oral, se va a grabar a través del sistema Cícero, y acá el juez y la jueza tienen que materializar todas las facultades que el código les otorga en materia instructoria. Tiene que hacer un interrogatorio libre luego obvio que en caso de considerarlo, no es una obligación, sino que son facultades, pero tiene que comprometerse con la causa, tiene que poder recabar elementos que le permitan dictar una sentencia justa, que, respetando los distintos principios y la igualdad de partes que nuestro código impone, se acerque a una verdad material o una verdad, si se quiere, como suele decir, objetiva. Entonces, acá vemos distintos artículos citados, como es el libre interrogatorio en materia de prueba confesional, es el careo en relación a los testigos y es el interrogatorio. Puede disponer de oficio, como saben ustedes, la declaración de testigos mencionados por las partes y que no hayan sido ofrecidos. Puede incluir distintos puntos de pericia, puede solicitar la elaboración de informes, puede disponer que se realice un reconocimiento judicial y demás. Acá el juez tiene que ser activo, tiene que comprometerse con la causa. Morelo decía que un juez
que no se compromete con la causa es tan inconcebible como un médico que no tiene compromiso con la salud de su paciente. Y es una buena analogía en el sentido de que el juez tiene que estar preocupado por el resultado del proceso que llega a sus estrados. Una vez concluida, no vamos a tener acá un acta en relación a la prueba testimonial, en relación a como teníamos en la audiencia tradicional, dado que el sistema Cícero lo que va a hacer es imprimir una constancia de las partes que concurrieron. El juez o la jueza, el funcionario que los acompañe, las partes y los testigos. Y toda la otra constancia va a quedar videofilmado. Esto permite que la atención se ponga concretamente en la prueba. Ya se deja de pensar en el acta y la atención de la audiencia gira en torno a la producción de la prueba. Además, como ha dicho la Corte, esto permite obtener prueba de una mayor calidad porque las declaraciones son muchísimo más fluidas y naturales. Usted, quien haya tenido la posibilidad de comparar a ambos modos de la toma de audiencias, en la tradicional, la persona que está realizando el acto tiene que estar copiando a la vez que el testigo, tiene que estar transcribiendo los dichos del testigo a la vez que va hablando, lo cual lo hace muchísimo más pausado, porque muchas veces tiene que llegar a transcribir los dichos. Y esto, como dije, es de menor calidad probatoria. ¿Por qué? Porque en este modo de registrar la prueba, si se quiere, registrar los dichos del testigo, a diferencia del acta y la videograbación, en el acta hay muchísimas más posibilidades de que se tergiversen los dichos del testigo. Y esto es muy fácil de comprobarlo. Todos nosotros tenemos, hoy en día nos comunicamos a través de medios virtuales como el celular, distintas plataformas, por excelencia el WhatsApp, y sabemos a veces lo difícil que es comunicarse o lo difícil que es realmente que se sepa lo que se quiso decir. ¿Por qué? Porque a raíz de la escritura, paralelamente a la escritura, hay un montón de elementos extraverbales que con el otro sistema se pierden. Se pierden porque al juez lo único que le va a llegar es un acta con lo dicho ni siquiera del testigo, sino lo que entendió el audiencista de lo que dijo el testigo y de lo que le dijeron los abogados que tenía que quedar en el acta. Entonces acá, como dijimos, se suplanta este sistema, va a quedar videofilmado con el sistema Cícero y lo único que se va a hacer es... se va a afirmar que se compareció y que se comprobó la identidad de las personas y demás. Una vez concluida la vista de causa, hay que certificar la prueba elaborada y hay que avanzar a los fines de, ya sea el dictado de la sentencia o tomar las medidas que correspondan en relación a todo lo vinculado con la prueba. ¿Qué resultados ha traído este modo o estas comparaciones? En primer lugar, tenemos que ver el grado de celebración de las audiencias. Las fuentes que tomé o las fuentes de las cuales ustedes ahora van a poder ver son dos. Estas son las que ha publicado la Corte en la página, que son públicas y de acceso para todas las personas. El último informe que hizo es a 2019. Y se va a tomar, que ahora voy a aclarar cuáles son los datos, una investigación elaborada a través del Instituto de Derecho Procesal, una investigación que fue coordinada dirigida por Leandro Giannini, que trajo datos muy interesantes a la hora de ver cómo se dirigen o cómo se lleva adelante los procesos. El primer dato interesante que nos traen estas estadísticas es que, a diferencia de lo que pasaba con la audiencia tradicional, que había un gran grado de inasistencia que llegaba al 50%, acá el 91% de las audiencias preliminares fijadas se celebraron. Y el 83% de la vista de causas también se celebraron. ¿Por qué es esto? Y esto es porque la audiencia, y es importante que el juez o la jueza lo haga al momento de fijarla, se va a realizar o se va a fijar bajo apercibimiento de celebrarse aunque la parte no concurra.
aunque no concurra ni el actor ni el demandado, la audiencia se celebra igual. Y no van a poder, como sabe, por en materia probatoria las cuestiones son inapelables, irrecurribles, no van a poder cuestionar lo que se decía en este marco. ¿Esto por qué es? Y por eso tal vez se hizo tanto hincapié en la idiosincrasia o los principios que gobiernan estos modos de gestionarse. Acá la cuestión o el avance del proceso le interesa al Poder Judicial, le interesa al Estado de que los procesos avancen y terminen. Entonces, si las partes no concurren a la audiencia sin una causa justificada, la audiencia se tiene que celebrar igual. Los datos, como dijimos, son bastante alentadores porque si no se celebraran las audiencias no funcionaría el sistema. Otro dato interesante es el grado de conciliación que hubo. Como podemos ver del cuerpo de la cantidad de audiencias o de procesos que se analizaron, el 43% fue resuelto a través de la conciliación, ya sea en presencia del juez o de una transacción por las partes. Esto es alentador porque, como lo pueden ver abajo, hay una meta que realizó el Ministerio de Justicia de un 35%. ¿Y por qué es esto? Porque el sistema, para que funcione, tiene que tener una tasa mínima de resolución por medios alternativos. Esto no quiere decir que se haga a cualquier costa, como dijimos, el sistema tiene que estructurarse de tal manera que las partes tengan los elementos necesarios para poder, si se quiere, y ellas así lo resuelven, poder arribar a una conciliación, a una transacción, es decir, componer el litigio de manera alternativa. Y acá inciden un montón de elementos de técnica legislativa y demás, como puede ser todo lo que venimos viendo de ser rápidos con la producción de la prueba, que las partes lo tengan. Sería interesante ver si se puede empezar a pensar la mediación con distintos elementos. Y una cuestión importante que fue tratada en la anterior charla es el tema de la tasa pasiva que gobierna hoy o que es criterio de por lo menos de la Corte Provincial. Como se dice, ya se sabe, generalmente que existe esta tasa no es un incentivo para las partes para conciliar por una simple razón. La tasa que se fija, que es la tasa pasiva VIP, va menos con la inflación, entonces para muchos usuarios, si se quiere, del servicio de justicia, es mejor poner, si se quiere, dinero en un plazo fijo, lo que sea, además, y la tasa va a dar un porcentaje mayor y, por así decirlo, se financia el juicio. Esto hay un fallo muy interesante de la Cámara de Mar del Plata, un fallo que ha tenido gran publicidad, que es Melegari, el cual, si quieren y les interesan, es un fallo en el que la Cámara se aparta de la doctrina legal o del criterio dispuesto por la Corte en Cabrera, que es el de la tasa pasiva VIP, y aplica una distinta. Un fallo recomendable, más allá de si se coincide o no con el criterio, sobre todo porque analiza los motivos de por qué la Corte o la distinta evolución que ha tenido la Corte en relación a este tema y elementos que son interesantes. Otro dato también que puede sernos de utilidad. ¿Cuándo se hace o cuándo estos grados de conciliación que dijimos que se producen, cuándo se realizan? Y acá podemos ver que la mayor parte de la conciliación se produce en la etapa intermedia, es decir, entre las audiencias. Un 65,7% de las causas que llegan a una solución autocompositiva se produce en este momento. Habría que indagar tal vez los motivos por qué, yo creo que deben ser varios. A veces esta solución del conflicto en este momento es consecuencia de cómo se trabajó el caso en la audiencia preliminar, porque a veces el juicio se va realizando a través de pequeños acuerdos, si bien tal vez no se logra autocomponer totalmente el litigio, vemos con este modo de
de realizar lo que se va haciendo en distintos acuerdos. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Si hay una posibilidad de conciliación, se va trabajando, se va acordando la manera de realizarlo y así llega. Tal vez puede ser también por la falta de formación que pueden tener o que podemos tener los usuarios del Poder Judicial en materia conciliatoria. Como sabemos, o como se ha dicho, históricamente se han delegado la toma de audiencias y muchas veces nos encontramos en procesos en los cuales el juez se encuentra con el proceso, si se quiere, o de lleno al momento de dictar sentencia. Entonces, todo entrenamiento oral o todas técnicas a trabajar, ya sea en materia de conciliación y demás, son deficientes. Pero bueno, estos son datos interesantes. Estos datos ya son parte de la investigación que realizó el Instituto de Derecho Procesal y acá tal vez donde se quiere es donde se ven los mejores resultados. Acá está dividida el proceso en las 3 etapas más importantes, la postulatoria, la etapa probatoria y la decisoria. Y como podemos ver, hay una reducción muy considerable en la etapa probatoria. Como vimos en las resoluciones de la Corte, uno de los grandes objetivos era reducir la duración del proceso a través de que el juez o la jueza asuma el control de esta etapa del proceso, es decir, de la etapa probatoria. Y acá, como lo vemos en el sistema escriturario, el promedio duraba 1.475 días y en los expedientes que se iniciaron completamente con este modo de gestionarlo, duraban 285 días, aproximadamente casi un año. Como podemos ver en materia, en la etapa postulatoria, es decir, en la traba de la litis, hay una reducción menor si se quiere. Acá es donde hoy en día se tiene el problema, donde se tendría que trabajar para poder aumentar la rapidez de los procesos, y hay distintas ideas en materia de domicilio de las partes, sobre todo como saben, generalmente nuestro país o la sociedad es bastante anárquica en cuanto a la registración de sus domicilios y demás, pero sin duda alguna es la etapa a trabajar. Y en relación a la última etapa, la decisoria, prácticamente son iguales. Haciendo un análisis global a través de este sistema de gestión de los procesos, podemos ver cómo se reducen los tiempos en un 63,7%. Acá podemos ver gráficamente lo que estábamos diciendo en relación a cuáles son en el proceso escriturario, qué etapa es la que mayor insume, y como podemos ver la de la etapa probatoria. Y en este nuevo sistema, ¿cuál es? Que es la etapa postulatoria. Entonces, ¿qué beneficios trajo esta nueva forma de gestionar los procesos? Como se dijo, indudablemente con estos datos se redujo el tiempo que insume la etapa probatoria y del proceso en sí. Aumenta la calidad de la decisión, en tanto el juez se efectiviza el principio de mediación y el juez tiene contacto tanto con las partes como con el material probatorio. Hay un nuevo elemento para la alzada, es decir, la alzada va a poder acceder a todas las grabaciones de las audiencias testimoniales y de la absolución de posiciones, y por ende, si así se quiere, va a tener elementos nuevos a la hora de revisar la decisión de grado. Como los procesos duran menos, progresivamente se prevé la descongestión de los tribunales, es decir, esta manera de trabajar, que se suele decir que si trabajás bien, trabajás menos, progresivamente va a generar una descongestión de los tribunales, permitiéndole que se aboquen a distintas circunstancias. Acá yo puse la humanización del proceso, que si se quiere es muy importante. ¿Por qué? El otro día escuchaba a Hernán Gómez, el fiscal de Estado, diciendo que las audiencias son un lugar de encuentro, que posibilitan muchísimo más la resolución de los conflictos, y más allá, si tal vez no llegan a autocomponerlos, humaniza el proceso en el sentido de que, como lo dijimos,
las partes que intervienen, las partes que requieren o que tienen que acudir al servicio de justicia porque vieron violentados sus derechos, son escuchados, lo cual no es un detalle menor. Tal vez no se va a ver materializado en una sentencia o en una cuestión probatoria, pero sí es una cuestión o una característica del servicio de justicia. Y esto le otorga otro prestigio. Los distintos relevamientos que se hicieron a los usuarios indican una clara satisfacción al haber tenido la posibilidad de ser escuchado. La gente que recurre a tribunales tiene la necesidad de ser escuchado más allá del abogado o la abogada que los patrocine. Ellos quieren conocer a la persona que va a resolver su litigio y si el juez o la jueza le dedica la atención, le demuestra que le interesa su causa, le demuestra que le va a dedicar el tiempo que requiera, la parte tiene otra mirada del proceso, lo ve desde otra mirada y más allá de que se le dé la razón o no, se va a ir conforme en el sentido de cómo se desenvolvió o cómo se le prestó el servicio de justicia. Y sobre todo, sin duda alguna, la mayor virtud de este modo de gestionar los procesos es que logra generar un proceso eficaz. Es decir, las normas procesales, como ustedes saben, por el principio de instrumentalidad, están ligadas a que se cumplan los derechos materiales. Y un proceso que se gestiona mal muchas veces puede generar un nuevo daño en los usuarios. Un proceso que dura 5, 6, 7 años y no logra dar respuesta a una supuesta vulneración del derecho de la parte que así corresponda, genera un nuevo daño. Entonces, este nuevo modo de gestionar logra que los plazos y las facultades y demás circunstancias previstas en el Código Procesal se cumplan. Es la mayor virtud. No hay que pensar, y por eso acá hago una mención en torno a los medios disponibles, no hay que pensar que todas las personas que se desarrollaron o se vincularon con el proceso anterior eran personas que no les importaba la suerte del litigio, no les importaban las personas y alguna cuestión así. Muchas veces las cuestiones giran en torno a los medios que yo tengo disponible o que se tienen disponible en una determinada era. ¿Por qué? Si el proceso durante mucho tiempo le confió un montón de actos a las partes, muchas veces no fue por una desatención del órgano judicial, sino por los medios que tenía disponible. Imagínense ustedes si en una etapa anterior el órgano judicial tenía que hacer todos los testimonios que así se le requiriera a mano, o tenía que elaborar a través de una máquina de escribir todas las cédulas que tenían que librarse en el proceso. Indudablemente esto era impracticable. Entonces, por una cuestión de funcionalidad, se derivó o se confió ese accionar en la otra parte del juicio, que son las partes y sus abogados. Pero hoy en día, que los medios disponibles son otros, trabajar de la anterior forma no tiene sentido. Si yo tengo la posibilidad, como un juzgado, de manualmente al proveído que le agrego, conforme la acordada 3991, agregarle un domicilio electrónico y con un simple clic notificar a la parte que corresponda, ¿por qué voy a dejar a cargo de la parte la confección de una cédula? O si tengo que hacer copiar y pegar y evitar errores, si se quiere, ¿por qué el órgano judicial lo va a dejar a cargo de una parte? O, en relación a lo que estamos viendo, si tenemos la posibilidad de grabar los testimonios, ¿por qué lo vamos a seguir haciendo de manera escrita cuando vemos que las causas tardan, que el proceso o la audiencia en estas formas tardan horas, mientras que, según los resultados que nos dejó el plan de oralidad, una audiencia no supera los 30 minutos? En este sentido, hoy en día no es razonable seguir trabajando como se trabajaba hace un siglo. Y por eso hay que reflexionar y pensar qué manera o de qué manera se va a desenvolver el proceso para que sea más eficaz y pueda así cumplirse o materializarse el derecho de fondo.
Con todo este preludio, con la explicación tanto de la audiencia tradicional y de la audiencia concebida en el proceso de generalización de la oralidad, llegamos a las audiencias virtuales que acá se titulan remotas o parcialmente remotas. Como ustedes saben, a raíz de la pandemia producida por el coronavirus, por el COVID-19, a través de la resolución 386, dictada en marzo del año pasado, la Corte dispuso el asueto de todo el Poder Judicial. Y se resolvió que se realizara una prestación mínima del servicio de justicia, dejando solo la atención para los casos urgentes o que no admitieran postergaciones. Paulatinamente esta resolución, las distintas regulaciones se fueron complementando por otras resoluciones de presidencia, como son la 1020, la 1220 y la 1920. En relación a lo que a nosotros nos interesa, que son las audiencias, hay que decir que la 1020 reguló varios aspectos procesales y en lo que nos interesa, suspendió la celebración de todas las audiencias con la salvedad de aquellas que fueran urgentes o las que no implicaran un riesgo para la salud de la persona. Autorizó, como ahí se ve, la sustitución de este acto por un procedimiento, si se quiere, escrito o de videoconferencias. Y acá, la resolución 12, que fue dictada para el Fuero de Familia, estableció que en los procesos de violencia de género o de violencia familiar se autorizó a realizar cualquier canal telemático, es decir, WhatsApp o el que se considerara, ya sea para comunicar las distintas decisiones que se tomaran o las medidas que se tomaran en relación a esas causas que tenían urgencia. Y acá acompañé una guía respecto al servicio de Microsoft Teams. No es el medio exclusivo, dado que, como se pueden ver, la Corte amplió el uso de plataformas, se puede usar Zoom, se puede usar WhatsApp, se puede usar Google Meet, el que sea, pero el medio, la plataforma oficial de la Corte es Microsoft Teams. Esto se debe a que esta plataforma era una herramienta que la Corte ya venía utilizando antes de la pandemia, porque ella permite distintos tipos de accionarios, es una plataforma pensada para trabajo de equipo con distintas circunstancias, y a la vez permite la celebración de audiencias. Entonces la Corte dijo, ya tengo esta herramienta, la pongo a disposición de los juzgados para que puedan celebrar la audiencia. Y la resolución 1920 en el fuero penal estableció que las personas alojadas en servicios penitenciarios, los jueces iban a tener contacto remoto a través de la plataforma de Microsoft Teams. Acá viene, tal vez si se quiere, la primera resolución importante en relación a este tema, la resolución 480 del 20, que es sobre la que vamos a trabajar y sobre la que hay que tener bastante fresca, dictada el 27 de abril del 2020. Acá, como ven, esta resolución prorrogó las medidas dispuestas en la 386 del 20, la 386 del 20, reanudó los plazos procesales para dictar resoluciones, reanudó los plazos para las presentaciones electrónicas con distintas técnicas que fueron cuestionadas en su momento y demás, pero en lo que a nosotros nos interesa, estableció que se pueden realizar aquellos actos procesales que eran compatibles con la pandemia y la emergencia, y se autorizaba a los juzgados a realizar, en la medida de que los medios tecnológicos lo permitieran, todos los actos que se pudiesen y que no implicaran la afluencia de personas o el traslado. Todavía en esta instancia no se podían iniciar procesos, excepto aquellos que fuesen urgentes o que la prescripción de la acción fuera inminente. Y en relación a las audiencias, acá también tiene mucha importancia el artículo 6, que autorizaba al órgano judicial y ponía dos pautas muy importantes en atención a las circunstancias y según su sana discreción, autorizaba al órgano judicial, mediando la petición de partes, la utilización de herramientas tecnológicas para realizar actos a distancia, que de otros modos no se podrían realizar. Y en relación a las audiencias, el artículo 7 permitía la realización de cualquier tipo de audiencias, excepto
las que implicaran declaración de testigos, absolución de posiciones, la vista de causa en procesos laborales y de familia, y en las que intervinieran niños, niñas, adolescentes o personas con capacidad restringida, aunque en estos casos se autorizaba al órgano judicial a que, previo a elaboración de un informe, se realizara la audiencia a través de otro medio. Siempre esta resolución establecía esta posibilidad como facultativa. Fíjense que ustedes, que yo les remarco el podrán, no lo hacía obligatorio. Y por último, el artículo 8 volvía a decir que en relación a las cuestiones penales se hacía el sistema de videoconferencia. Este sistema se mantuvo durante 4 meses hasta que llegó la resolución 816 dictada en agosto del 2020. Esta audiencia, a raíz de la petición que hicieron distintos magistrados y magistradas, permitió la realización de todo tipo de audiencias de modo total o parcialmente remoto. La Corte acá dice que adopta medidas a los fines de maximizar la prestación del servicio de justicia en el marco de la pandemia y en el marco del aislamiento que en ese momento regía. Entonces facultó, como se dijo, a realizar a los órganos del Fuero Civil, Laboral y de Familia, Contencioso y de Paz, todo tipo de audiencias. Modificó el artículo 7, lo siguió dejando potestativo y agregó una nueva serie de criterios, de circunstancias a la hora de disponer la utilización de esta herramienta. Decía que el juez lo va a poder hacer valorando la complejidad del asunto, demás circunstancias relevantes del caso, la naturaleza y el objeto de la audiencia y la existencia y disponibilidad de facilidades informáticas. A su vez, en esta resolución, que es muy importante y la tienen que tener presente, se realizó una guía de actuación para el desarrollo de las audiencias total o parcialmente remotas. Después se dictaron otras resoluciones. Estas son recientes, de marzo de este año. Aumentó al número de 20 personas las audiencias presenciales, aunque con la nueva legislación o la nueva normativa dictada por el Poder Ejecutivo no se puede cumplir. Y esta última resolución regula las audiencias ante la Corte. Con estas resoluciones, que repito, tenemos que tenerlas presentes, es decir, la 480 conforme la resolución 816, es que se desarrollan las audiencias virtuales. Por ende, vamos a tener que tener presente el instructivo de uso previsto en la resolución 1220 y los anexos de la resolución 816. A través de estas dos herramientas nos van a permitir saber cómo se desarrolla una audiencia. Primero, previo a una audiencia, se va a tener que definir qué plataforma se va a utilizar. Porque como recién hice mención, si bien la Corte puso a disposición la utilización de Microsoft Teams, no hizo obligatorio solo este uso, sino que se puede utilizar cualquier plataforma, y acá hay que tener presente los estándares o los elementos que la Corte dijo que hay que valorar a la hora de utilizar la plataforma. ¿Por qué esto? No es lo mismo tomar una audiencia en la cual se va a producir prueba testimonial, absolución de posiciones, o una audiencia, por ejemplo, en el fuero civil y comercial o en el fuero de familia, en el cual el juez va a tener contacto con una persona tal vez que está internada en un nosocomio. En este último caso, tal vez sea dable tomar este contacto mediato a través de plataformas tales como WhatsApp o, si se quiere, Zoom, que son más populares. Esto, entonces, lo primero, previo a la audiencia, el juez va a tener que determinar qué plataforma va a hacer y va a utilizar, y lo va a tener que comunicar a las partes. A su vez, va a tener que establecer pautas mínimas para que se tengan en cuenta a la hora de celebrar la audiencia. Lo primero va a ser los elementos necesarios que van a tener que tener las partes para participar. Según los instructivos, si una persona tiene una computadora o una netbook con acceso a internet, no necesitaría más que eso, dado que no tendría que bajar ningún programa. En cambio, si va a querer participar desde un dispositivo móvil, desde un celular,
previamente va a tener que descargar, la plataforma Microsoft Teams. Esto se tiene que comunicar antes para que sepan. Se le va a requerir a las partes que denuncien un correo electrónico, tengan presente que estamos hablando de un correo electrónico, no domicilio electrónico. Esto hay que tenerlo presente. Es decir, correo electrónico, un Hotmail, un Gmail, Yahoo, Outlook, cualquier correo se puede participar. ¿Por qué las audiencias se dicen remotas o parcialmente remotas? Porque se autoriza, en el marco obviamente de la normativa o de las pautas que se establezcan en relación a la evolución de la pandemia, que las partes o los testigos concurran a los estudios de los abogados y las abogadas o al órgano judicial. Por eso pueden ser parcialmente remotas. ¿Por qué? Porque tal vez algunos sujetos del acto estén en sus hogares y otros estén en contacto, ya sea en los estudios o en el órgano judicial. Por ende, si todos van a participar de sus hogares, es necesario que cada persona denuncie un correo. Hay que advertir también, por eso está en la filmina, la posibilidad de que la invitación llegue como spam. Como se suelen mandar esta plataforma se suele utilizar con un caudal muy grande, suelen pasar que los distintos correos, Yahoo y demás, lo detectan como spam y lo ponen como correo no deseado. Esto es aconsejable o es de buena técnica que en el despacho se advierta de esta circunstancia para que los sujetos estén anticipados de esta posibilidad y no piensen que no se les envió el enlace. A la vez, se va a tener que establecer cómo va a ser el desarrollo del acto. En relación a esto, la guía que elaboró la Corte dice que las partes van a tener que participar con la cámara prendida, van a tener que tener el micrófono apagado, van a poder hablar en la medida de que lo autorice el órgano judicial. ¿Por qué esto? Porque a diferencia de una audiencia presencial, en la cual la comunicación es mucho más sencilla y fluida, si no hay un orden en una audiencia virtual y todos empiezan a superponerse, su desarrollo va a ser muy dificultoso. Entonces estas cuestiones tienen que definirse y se tienen que establecer además las condiciones del lugar, es decir, tiene que haber preferiblemente tiene que realizarse la parte, tiene que estar en un ambiente iluminado, en el cual se encuentre sola, sin sujetos ajenos al acto, a los fines de poder dotar, si se quiere, de una seriedad. A la vez también se pide, la guía dice que se tiene que solicitar el teléfono de todos los sujetos. ¿Y por qué es esto? Esto es para prevenir problemas de conexión. Es decir, si en el medio de la audiencia tenemos algún problema de conectividad y algún sujeto sale de la misma, teniendo estos datos se pueden solucionar más fácilmente. Como dijimos, a la vez, las audiencias pueden ser parcialmente remotas y esto se va a definir acorde al caso concreto. Dependiendo si los testigos, supónganse, o si las partes cuentan con los elementos necesarios, o muchas veces, a veces es criterio de los profesionales. Imagínense lo que implica para un abogado o una abogada que su cliente absuelva posiciones y ellos no están, tal vez para explicarle la importancia del acto y demás. Muchos profesionales deciden que concurran a su estudio jurídico. Esto es un gráfico. Tal vez para quienes no hayan podido, no hayan tenido todavía una audiencia virtual, es un gráfico de cómo llega el enlace o cómo llega el correo. Es aquí donde dice haz clic para unirte a la reunión, donde las partes van a tener que, a la hora fijada, hacer clic para ingresar. Y después traigo una imagen de cómo es visualmente la plataforma. No difiere mucho del Zoom o de lo que puede ser Google Meet o demás. Se divide en cuadrados y tenemos distintas posibilidades como compartir archivos, hacer croquis, dibujar distintas cuestiones. En este sentido, la plataforma nos otorga varias herramientas que se van a poder ir trabajando. Como dijimos, el desarrollo de la audiencia. La guía establece que el órgano judicial es recomendable que inicie la misma 15 minutos antes para verificar cualquier problema de conectividad y las partes ingresen 10 minutos antes con el mismo fin. Cuando se ingresa a la audiencia,
se va a tener que identificar a las personas que van a participar de la misma. El protocolo establece, o la guía establece, que los sujetos van a tener que exhibir su DNI, tanto el anverso como el reverso. Si los mismos van a tener que hacer una declaración jurada, es decir, que van a tener que prestar una declaración jurada y declarar su identidad. Y si están en presencia de un abogado o una abogada, va a ser dicho sujeto quien va a tener que dar fe de la exhibición del DNI y demás. Muchos organismos, como un elemento adicional, piden que se lea el número de trámite que tienen los documentos para dar mayor veracidad. Luego, como se dijo, la autorización de la palabra va a estar dada por el órgano judicial que va a dirigir la audiencia, y luego se va a realizar la misma conforme los fines previstos. Si estamos en presencia de una audiencia de conciliación, los fines van a ser determinados. Si estamos en el marco de una audiencia preliminar, los fines van a ser otros. Y en la vista de causa van a ser otros. Lo importante es que el órgano judicial avise cuándo se va a comenzar a grabar la audiencia. En esto hay que avisarlo porque va a quedar constancia de lo mismo. En relación a la prueba de absolución de posiciones o interrogación de testigos, es muy importante el acondicionamiento del lugar, es decir, que el sujeto esté solo. Todas las cuestiones que dijimos en torno a la luminosidad. Muchos protocolos recomiendan que para verificar esta cuestión, es decir, que el testigo esté solo, se haga un paneo, es decir, se agarre ya sea el celular o si se puede la computadora, se haga un paneo de 360 grados, que el dispositivo se ubique filmando o grabando la puerta de acceso al lugar donde esté ubicado, y si el mismo o la parte, ya sea la parte que va a resolver posiciones o el testigo está en presencia de algún abogado o alguna parte, se coloque el otro sujeto detrás del testigo a fin de evitar cualquier circunstancia. Lo cierto, y esta fue una de las grandes preocupaciones a la hora de habilitar la vía remota para este tipo de pruebas, lo cierto es que la práctica demuestra que es difícil que no se perciba si un sujeto está siendo auxiliado, ya sea por un profesional o por alguna anotación o por alguna circunstancia. Si yo, por ejemplo, estaría hablando ahora con ustedes y yo estoy mirando para abajo o me hacen una interrogación y yo me tomo unos segundos y miro para arriba, ustedes, por más de que sea una manera virtual, van a poder percibir que estoy siendo auxiliado y el juez o la jueza va a poder tomar las medidas pertinentes para evitar que eso suceda. Obviamente que en un caso extremo en el cual no se haga lugar o no se cumplan las medidas dispuestas por el magistrado o la magistrada, se va a hacer comparecer por el auxilio de la fuerza pública a tomar una declaración presencial. Problemas de conexión. La guía establece estas pautas que mencioné, en el sentido de que se soliciten los números telefónicos, y establece que en caso de que alguno de los sujetos de la audiencia tuviese algún problema de conexión, el órgano judicial va a tener que tomar las medidas tendientes a que la audiencia siga y se pueda realizar, medidas tales como simplemente esperar a que se vuelva a conectar, y si es una cuestión de problema de plataforma, hasta puede pasarse la audiencia a otra plataforma con el consenso de todas las partes y demás. Acá les traigo un fallo dictado en Morón, dado por la Cámara de Morón, en la cual se pidió la nulidad de una audiencia virtual. Se aducía que en la audiencia se tuvo problema de conectividad y que no se pudo ejercer determinados derechos. Lo cierto es que la Cámara, viendo la grabación de la misma y viendo que dicho problema no fue manifestado en la audiencia, y no solo eso, sino que al concluir el acto, en la grabación surgía que todas las partes habían prestado conformidad a lo mismo, rechazó este pedido de nulidad e hizo hincapié a estas pautas que fijó la Corte en la guía que les hago mención. Es un precedente a tener en cuenta, sobre todo para saber si alguna persona tiene problema de conexión, cómo tiene que procederlo, porque al fin y al cabo es el miedo que todos tenemos al principio, todos y todas tenemos cuando empezamos a utilizar estas herramientas. ¿Podré participar de la audiencia? ¿Tendré la conexión posible? ¿Se conectará el testigo? Etcétera. Bien.
cuando finaliza la reunión, a diferencia de la audiencia establecida en el marco de la oralidad que se elaboraba a través del sistema Cícero, que era firmada digitalmente por el funcionario que acompañara al juez o a la jueza, esta audiencia no va a estar firmada, sino que va a estar grabada y el organismo va a tener que subir al trámite, es decir, va a tener que elaborar un acta sucinta de todos los hechos, de todo lo que sucedió en la audiencia, y va a tener que remitir a lo mismo. Por eso la presencia del funcionario o la funcionaria para dar fe de todo lo que pasó y tener grabado el consentimiento o todas las cuestiones que se hayan debatido en la audiencia para después evitar problemas de decir no pasó y demás. La grabación de las audiencias, sobre todo la audiencia preliminar, que en el anterior sistema, ni en la tradicional ni en este lo posibilitaba, es una garantía, como se dice, para los profesionales y las profesionales, dado que en el provimiento de prueba y demás va a haber constancia filmada de todo lo que pasó en la audiencia. Ya analizando en concreto las herramientas, ¿qué ventajas produce esta herramienta? En primer lugar, posibilitó en el marco de la pandemia que los procesos puedan avanzar. Muchos procesos, a raíz de no poder desarrollarse la prueba confesional y la prueba testimonial, se vieron frenados. Esta herramienta trajo la posibilidad de que el proceso avanzara y así pudiese culminar. Es una herramienta que genera una gran economía procesal, sobre todo en tema de traslados. Evita que las partes y los abogados y demás tengan que trasladarse, ya sea a la sede de juzgado, piensen tal vez en tomar la declaración en un testigo que está en otro departamento judicial, o en otra localidad. Con este sistema puede hacerlo desde su casa. Y es un sistema que no solo ha posibilitado producir esta prueba, sino que hacerlo de una manera bastante aceptable, otorgando una prueba de calidad, porque esta herramienta, si no nos podría dar una prueba de calidad, no podría ser aceptada. Lo cierto es que la práctica y las distintas experiencias y los pares demás avalan que la prueba que se obtiene a través de estos medios es más que aceptable y es prueba de calidad. Las desventajas es que, por más de que posibilita, si se quiere, el contacto, la inmediación es remota y esto tiene desventajas ya que no es lo mismo el contacto personal con las partes. Como ventaja, tal vez, yo charlaba con una consejera de familia que me decía que las audiencias se realizan en las casas, entonces ella me contaba que podían ver el hogar donde viven los sujetos, pueden acceder a otra información que de manera no podrían, pero muchas veces la inmediación no es la misma de manera presencial que de manera virtual. Hay consenso, si se quiere, en que la inmediación, el contacto personal es mucho o es de mayor calidad. Y acá hay una cuestión que yo tal vez lo titulé bajo el lenguaje simbólico. En las audiencias virtuales o en los procesos virtuales se pierde mucho el lenguaje simbólico que existe en la manera de llevar adelante el ejercicio de nuestra profesión. ¿Y qué me refiero con lenguaje simbólico? Miren que ustedes pongo acá una foto de la Corte Suprema. Tomen de referencia que no es lo mismo tener una audiencia en esa sala, en la cual los jueces están en un estrado, muchas veces tal vez hasta con referencias religiosas, como puede haber una cruz, y pues hasta simular que puede pasar que nos juzga un dios, por así decirlo. Son todos elementos simbólicos que se ejercen sobre todo los sujetos que forman parte de este acto. Consciente o inconscientemente esto ha sido estudiado por la sociología y son todas cuestiones simbólicas que en la audiencia remota o de inmediación se pierden, porque muchas veces lo hacemos desde nuestro hogar, y ejemplos de estos en la práctica hay muchos. En una audiencia que se realiza en la sede judicial, muchas veces el juez o la jueza ni siquiera requiere presentación. Todos los sujetos saben quién es cada persona por la ubicación y demás. En una audiencia virtual muchas veces el juez tiene que explicar o la jueza tiene que explicar quién es, o muchas veces la parte hasta lo interrogan diciéndole quiénes son. Y esto lo vemos suplantado, este lenguaje simbólico, vemos que los profesionales lo intentamos reemplazar a través de muchos mecanismos. Es normal que las partes se ubiquen detrás de bibliotecas, se realicen distintos elementos que puedan proveer de esto que a través de las audiencias remotas se pierde, y que con las audiencias
presenciales se cuentan. Cuestiones controvertidas, y con esto concluimos la charla. Acá digo el primero, problema de competencia. Hubo muchos jueces y juezas que han dicho que tal vez esta herramienta posibilita que los jueces tomen declaraciones a testigos que se encuentran ubicados fuera de su departamento judicial y hasta tal vez fuera de la provincia en la cual ejercen la judicatura. Y muchos han dicho que esta herramienta violenta lo establecido en el artículo 451, que es que dice que los testigos van a tener o deben declarar, ya sea en el juzgado de paz o en el juzgado del departamento que correspondan. Y como ustedes conocen el mecanismo, se les debe requerir la colaboración y demás. Lo cierto es que esto hay que analizarlo desde una doble perspectiva. Primero, hay que analizar si realmente estamos en un problema de competencia, porque el magistrado o la magistrada realiza este acto desde su hogar, no hay un traslado. No hay un traslado hacia otro departamento, materialmente no se dirige a otro, por lo cual se podría decir básicamente que no está ejerciendo sus funciones fuera del departamento o de la circunscripción judicial para el cual fue designado. Pero no obstante ello, si se aceptara tal vez que esto podría ser una extralimitación, yo acá traje dos supuestos que nos invitan tal vez a reflexionar sobre este problema que se trajo, que son el artículo 380, el 380 y el 416, que no lo cité. El 380 es el que regula la prueba fuera del departamento judicial y establece que el juez lo va a poder hacer dentro de su departamento judicial, va a poder, si se quiere, tomarlo de manera personal y dirigirse a donde lo considere, y la prueba fuera del departamento judicial va a tener que pedirse auxilio. No obstante ello, un supuesto interesante es el tema del reconocimiento, que este artículo, el 380, dice que el juez va a poder dirigirse a cualquier parte de la República. Y en esto la doctrina ha tenido discusiones en torno a la constitucionalidad o no de esta norma. Autores como Guerrero Leconte han dicho que esta norma es inconstitucional porque violaba el viejo 980 del Código Civil, que establecía que los actos eran válidos, o sea, los actos de los funcionarios públicos eran válidos mientras se ejercieran dentro de su competencia territorial. A lo cual, autores como Morelo, Arasi, Fenoquieto y demás dijeron que es totalmente válido, y sobre todo en otro caso que es el del 416, que es la absolución de posiciones en el caso en que la persona esté enferma, se autoriza al juez o al funcionario que disponga a concurrir al lugar donde se encuentre. Dicen que la norma acá no hace distinción ninguna, por lo cual podría ir a cualquier parte de la República. Y lo que importa, dicen que esta norma, que dicen que las normas procesales que extienden este tipo de competencia a los jueces en materia probatoria gozan de validez. Acá traigo un fallo, si se quiere, interesante, tal vez para ver la potencialidad de esta herramienta. El fallo es un caso de materia de familia en el cual se notificó vía WhatsApp al alimentante que estaba en España para participar de una audiencia a través de Microsoft Teams, y no solo que la notificación se hizo de manera exitosa, sino que se realizó la audiencia con el demandado, si se quiere, en España, y se acordó el medio de pago de los alimentos a través de Western Union. Por lo cual vemos la potencialidad que tienen estas herramientas, y no solo esto, sino que la misma Corte, en el anexo de la resolución 816, en el punto 4, dice que cuando sean testigos que tengan que declarar en extraña jurisdicción, se le va a pedir el auxilio, si se requiere, al juzgado de paz o el juzgado que corresponda, para que posibilite que el testigo participe de la audiencia, y solamente le va a proveer conectividad y va a tomar la acreditación de la identidad. Pero después va a quedar a cargo del juez de la causa, del juez o de la jueza de la causa, la interrogación. Segunda cuestión, el uso optativo. ¿Es optativo el uso de esta herramienta? ¿Y por qué acá? Yo acá traigo la cuestión del artículo 7, como ustedes lo vieron y como lo remarqué en su momento, el artículo 7 de la 480-20, conforme la 816, que acá volvemos atrás. Como vemos, el artículo 7, conforme a la 816, dice que los jueces podrán tomar
o celebrar las audiencias de modo total o parcialmente remoto. Y acá ponemos las distintas circunstancias. Por ende, según esta normativa, parecería que el uso de estas herramientas es facultativo. Y esto es un grave problema, porque si los hechos revelan que todos los magistrados y las magistradas han hecho uso de estas herramientas para poder avanzarlo, no habría problema, pero la práctica indica que muchos juzgados, al pedido de que se tome declaración testimonial en la solución de posiciones, han dicho que en la actualidad no cuentan con las herramientas disponibles para llevar adelante este tipo de actos. Sin más ni menos, tenemos casos en el Departamento Judicial de La Plata, lo cual lleva a pensar si el uso, como dice la norma, es optativo o no. Y acá traigo, tal vez para cerrar las concepciones del principio de la charla, distintos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Furlan, Memoli y Forneón, en los cuales son todos fallos que han versado acerca de el plazo razonable, el concepto de plazo razonable. Y en lo que interesa en Furlan, la Corte estableció distintos criterios para poder valorar, si se quiere, el plazo razonable. Puso que son 4 elementos. El primero es la actitud de las partes a lo largo del proceso. El segundo es la complejidad del asunto. Otro es la urgencia que exista en ese proceso. Y por último, es un elemento a valorar para saber si el plazo fue razonable o no de una causa, la actitud que adoptó las autoridades. Y en Furlan, en el caso concreto, que supongo que lo van a conocer, pero si no, en materia de lectura, por así decirlo, lo interesante es que el Estado dijo o sostuvo que como estábamos en presencia de un proceso civil, el juez no tenía la obligación de ser quien llevara a cabo el impulso del proceso, dado que eso era competencia de las partes. Acá la Corte, resumiendo, ya estamos con la hora justa, terminó diciendo que esto no es así, que de las distintas normativas del Código Procesal Civil al organismo le compete tomar las medidas conducentes para evitar la paralización del proceso y para que el mismo se desenvuelva de tal manera que se pueda realizar en un plazo lo más rápido posible. Acá también cito el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece que las dilaciones indebidas constituyen falta grave y habría que reflexionar si el no uso de estas herramientas en este marco constituyen una falta grave en términos Y una cuestión más es la publicidad de las audiencias. Este mecanismo es muy interesante porque, como ustedes saben, las audiencias son públicas, pero en la práctica no vemos que se haya concretado la característica de la publicidad. Las audiencias, al ser una cuestión una cuestión gubernamental, le interesan a la sociedad o tienen que estar a disposición de todo sujeto que se interese. Por lo cual, esta herramienta puede ser interesante para poder concretar la publicidad de las audiencias, sobre todo porque a veces las salas no están acondicionadas para albergar a mucha cantidad o a una gran cantidad de personas. Entonces sería interesante tal vez pensar estos medios para poder hacer que todo sujeto interesado pueda participar de las audiencias. Y lo último, para cerrar, y que merece análisis, es que esta herramienta tiene que ser usada racionalmente. ¿Qué quiero decir esto? No hay que armar de este medio un fetiche en el sentido de, por un lado, pensar que va a ser la solución a todos los problemas del servicio de justicia, ni por el otro, pensar que es una herramienta que no sirve, que deshumaniza, que no posibilita el contacto con las partes y demás. Muchas veces los cambios los realizamos no porque queremos, sino por las cuestiones extraordinarias. Esto se realizó a través de producto de una pandemia y por ende esta herramienta puede ser beneficiosa o perjudicial, depende de las circunstancias que se utilicen y nos amerita a nosotros a reflexionar acerca de esto. Si en un futuro, por una cuestión de comodidad, los jueces, por ejemplo, ya sea penales o los jueces civiles, no concurren, por ejemplo, a los nosocomios a tener contacto con los internados y utilizan esta herramienta, seguramente sea una herramienta que violente ciertos derechos.
Pero si nosotros lo pensamos para posibilitar el acceso de declaración de testigos o hacer el proceso más económico en materia de distancia, como nosotros vimos, esta herramienta puede ser más que beneficiosa. Y para cerrar, permítame tal vez traer a colación, me parece un cuento muy cortito que es de Galeano, que lo puso en el libro de los abrazos. Era un cuento que él decía que un soldado fue a un cuartel, inició el regimiento militar en un cuartel en Sevilla, y cuando llegó se encontró asombrado de que había un soldado que estaba haciendo custodia al lado de un banquito. Y él decía que día y noche se hacía la custodia de ese banquito. No importaba el clima, si llovía, si había un sol insoportable, siempre día y noche se hacía la guardia de ese banquito. Cuando él quiso saber por qué se hacía la guardia, empezó a preguntarle a distintos superiores y todos le contestaban lo mismo. La guardia se hacía porque la guardia se hacía. Cuando él se interiorizó, o cuando quiso saber, o cuando logró generar inquietud en los superiores, empezaron a revisar archivos y archivos y archivos históricos hasta que llegaron o pudieron obtener la información que hacía 40 años un general había mandado a montar guardia al lado del banquito porque él mismo había sido pintado y no quería que se manchara ni que se estropeara. Este cuento se llama Burocracia y muchas veces es un ejemplo de lo que pasa en los órganos de justicia, en el que no pensamos por qué hacemos las cosas, sino que decimos que las cosas se hacen así porque sí o porque siempre se hicieron así. Entonces, es tiempo, o esta era nos invita a reflexionar, a recapacitar de los modos que llevamos adelante el proceso de justicia para poder así hacerlo más eficaz y poder prestar un servicio de justicia acorde a las exigencias de la sociedad. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Manuel. La verdad, a mí por lo menos me gustó mucho. Me pareció muy interesante todo el desarrollo, digamos, todo el desarrollo de las cuestiones que hacen específicamente a los aspectos tecnológicos de la audiencia y todos los desarrollos de la audiencia y su rol en el proceso, la oralidad y su rol en el proceso, la necesidad de contacto efectivo, de inmediación para garantizar el debido proceso. Me quedé pensando en el interesante disparador de la falta de audiencias como dilación indebida en los términos del artículo 15 de la Constitución, en el sentido en que vi hace poco, no hace falta nombrar, pero vi hace poco a un juez integrando un panel sobre acceso a la justicia de un tribunal que hace un año que no toma audiencias, porque no quieren tomarlas remotas, lo cual me parece un poco una contradicción, y me parece interesante el disparador de que dilación indebida sea no usar todo lo que tenés a tu alcance para cumplir las finalidades y para cumplir la función que tenés que cumplir. Y en ese sentido, recalco una vez más la idea de herramientas, ¿no? Antes tenías una caja de herramientas con una sola herramienta, que era que la gente se acercara al juzgado a poder encontrarse. Ahora tenés una herramienta más que podés usar de muchas formas para quien no tiene recursos para pagarse el traslado, para quien vive demasiado lejos como para que valga la pena que llegue hasta el tribunal, para quien tiene alguna otra situación específica que le hace complicado, molesto, inconveniente moverse, o para momentos en que hay 27.000 casos de coronavirus y no parece que sea buena idea juntarnos, pero tenés una herramienta más para usar y para justamente eso, para no tener dilaciones indebidas en la función que se ha asignado. Acá veo que hay a todas las personas que quieran hacer preguntas, pregunten por acá por el chat. Veo que ya tengo algunas para hacerte, además de todos los que agradecen. Acá preguntan, una pregunta más bien práctica: ¿qué aconsejás a los que recientemente nos matriculamos y estamos por enfrentarnos a las primeras audiencias? En cualquier formato, ¿cómo manejarse, cómo prepararse? Es una pregunta para una charla entera, pero hagámosla sintéticamente. Sí, no, es una muy buena pregunta. Yo creo que tal vez lo primordial es tener bien trabajado el caso, llegar al caso
sobre todo sabiendo cuál es la finalidad de la audiencia y no improvisar en el acto. Por eso tal vez me interesó explicar la idiosincrasia de cada tipo de audiencia. No va a ser lo mismo prepararse para una audiencia conciliatoria que para una preliminar o para una vista de causa. Por lo cual, lo primero sería detectar el objetivo de la audiencia a la que me convocan. Y después, conocer el caso de lo más exhaustivamente posible, de tal manera de estar formado. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi experiencia he encontrado pocas veces abogados o abogadas que realmente cuestionen o estén de igual a igual, por así decirlo, en la discusión con los jueces. Y esto tiene que ver por determinadas cuestiones, sobre todo por alguna deficiencia en materia de formación de oralidad. No estamos preparados para la discusión oral, nosotros siempre nos formamos para tal vez escribir y no hablar, y las cuestiones son dinámicas. Y hay que estar preparado para cuando un magistrado nos dice voy a resolver tal cuestión así porque lo considero. Sobre todo para refutarlo, y el día de mañana, por más, si no podemos hacer cambiar esa opinión, el día de mañana tal vez en la alzada tener alguna herramienta. Pero bueno, resumiendo, sería detectar para qué se llamó a la audiencia, para qué está convocada, y sobre todo tener un conocimiento exhaustivo de la causa y las distintas situaciones, prever las situaciones que pueden desarrollarse en la misma. Sí, me parece... Es feo cuando a un abogado o un abogado le hacen alguna pregunta y tiene que ponerse a mirar la carpeta o mirar el expediente para revisar a ver cuánto había reclamado o para qué prueba había ofrecido, porque no lo tiene preparado para la audiencia, no da una buena impresión, no es una buena idea, no queda bien frente a los clientes y hace perder el tiempo en general a todos. Y también es cierto que, como no estamos, como decís, preparados mucho para la oralidad y para la discusión oral, a veces nos da la sensación de que si nos oponemos o discutimos vamos a quedar como poco colaboradores o no sé, de alguna manera maleducados, y hay veces que como abogadas y abogados nos tenemos que oponer y tenemos que discutir. Y no tenemos que dejar pasar ciertas cosas, tenemos que estar preparados para saber cuáles son aquellas cosas que no vamos a permitir que pasen en la audiencia, o que por lo menos tenemos que tratar de que no nos pasen en la audiencia, y en esas mantenernos firmes y saber qué vamos a buscar en la audiencia. Es esencial eso, que lo que decís, Pablo, también hay que tener en cuenta que, como dice Pablo, el abogado está para discutir. No importa si al juez o a la jueza le gusta o no. Discutir, obviamente, de manera racional, pero sostener una posición y defender los derechos y los intereses de su parte. También hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que tal vez se pueden decir de manera escrita que de manera oral tal vez no nos animamos a decirlo. Hay una frase muy buena que dicen que el papel no se pone colorado. Por lo cual hay que ir preparados o preparadas a la audiencia de tal manera de poder prever las mayores situaciones posibles y sobre todo ejercer las distintas funciones acorde a lo que consideren que les conviene. Bueno, perdón que si no tenemos otra pregunta, y dado que ya son las 8:05, te agradecemos mucho, Manuel, habernos dado este rato. Les agradecemos a todas y a todos los que asistieron a esta excelente charla, y nos encontramos el martes que viene, si quieren. Muchas gracias a todos.